Estamos en presencia de una parcela con paltos en el pueblo de Liulú, cerca de Limache, donde estamos haciendo una evaluación del suelo porque los paltos presentan algunas condiciones que no son deseables. Hay algunos que han muerto y aparentemente no se sabe por qué, pero precisamente esta evaluación del suelo en profundidad, que lo estamos haciendo con el uso de un barreno tipo Perrin de cilindro cerrado, que nos permite llegar hasta la profundidad de 1,20 centímetros. En esta profundidad a la que llegamos en el suelo, encontramos que todo el suelo está húmedo y esa humedad está por encima de la capacidad de campo del suelo, o sea, más del agua que el suelo retiene cuando después de una lluvia o de un riego bastante, vamos a decir, grande, el suelo drena. Entonces, a pesar de que este suelo está sin regar desde hace varios días, de repente le meten un rieguito muy superficial con cintas de riego, pero que no llega a humedecer el suelo ni siquiera hasta 20 centímetros de profundidad. Sin embargo, aquí lo encontramos que está húmedo completamente desde la superficie hasta más de 1,20, 1 metro con 20 centímetros. Entonces, esto que nos está indicando que existe con mucha seguridad la presencia de una mesa freática que está humedeciendo el suelo por ascenso capilar. Entonces, esto puede ocasionar en los paltos muerte, porque el contenido de humedad que se está generando en el suelo por el ascenso de la mesa freática está desplazando el oxígeno, quedando el sistema radical de los árboles prácticamente sin oxigenación, y entonces quedan en unas condiciones hipóxicas. Estas condiciones hipóxicas limitan la absorción de nutrimentos y la misma absorción del agua, porque el exceso de humedad pues está limitando que la planta se esté hidratando y que a la vez se esté nutriendo. Entonces vamos a hacer el trabajo completo, vamos a tomar muestras de los diferentes horizontes, aproximadamente nos salieron unos 4 o 5 horizontes, y las vamos a llevar a un laboratorio certificado para que nos den los contenidos correspondientes de los parámetros que nos indican la nutrición de la planta. ¿Esos parámetros cuáles son? Son el pH, la conductividad eléctrica, el contenido de materia orgánica, la disponibilidad de fósforo y de potasio, el contenido de bases intercambiables, calcio, magnesio, sodio y potasio. Vamos a medir también la acidez intercambiable, vamos a medir el aluminio intercambiable en el caso de que el pH nos dé menor a 5,5 medido en solución agua-suelo 1:2, y si ese pH nos da por debajo de 5,5, mandamos a medir el pH también en cloruro de calcio para saber cuál es la acidez potencial de estos suelos, por si acaso hay que tomar alguna medida para disponerle a la planta de suficiente calcio, porque si no hay calcio la planta no va a tener una producción satisfactoria. Otra actividad que vamos a hacer es la poda de estos árboles, que tienen muchas ramas secas, presentan muchas deficiencias nutricionales, sobre todo las hojas se ven secas. Una deficiencia nutricional que puede estar relacionada con deficiencia de potasio. De todas maneras, los análisis de suelos asociados con algunos análisis de tejidos, que también vamos a tomar hojas de algunos árboles para saber el grado de nutrición que tiene el árbol, cuál es la deficiencia real manifiesta que pueda tener, para entonces proceder a hacerle una nutrición satisfactoria para que esta palta, para que un árbol de estos logre darnos una cosecha siquiera de 100 kilos de palta por árbol al año. Eso es lo que nosotros estamos esperando, y vamos a tratar de darle una nutrición óptima, darle una nutrición lo más balanceada posible, donde tenga todos los elementos nutricionales, empezando por la base intercambiable, el elemento nitrógeno, que es importantísimo, y dentro del elemento nitrógeno, la forma como la planta absorbe el nitrógeno, que es en forma de nitrato y en forma de amonio, lo cual debe estar muy bien balanceado para que la planta no vaya a estar sujeta a ataques de plagas y enfermedades cuando
descuidamos y el nitrato se nos va por encima del amonio y entonces la planta, al chupar más nitrato, ella se ve obligada a consumir más agua y entonces los tejidos de la planta se debilitan como consecuencia de que el grado Brix en la savia de la planta baja y la planta entonces se ve afectada por ataques severos de plagas y enfermedades. Va a ser muy atractiva para que cualquier insecto la ataque o cualquier enfermedad se presente causada por hongos o por bacterias. Esto tiene la finalidad de mostrarle al usuario del suelo, bien sea el dueño de la parcela o al técnico que maneja la plantación, de que conozca su suelo con las diferentes capas o estratos, de tal manera que sepa cuál es el espesor de cada estrato, cómo se denomina desde el punto de vista genético y desde el punto de vista taxonómico, separando estas capas como horizontes de diagnóstico. Entonces, el técnico que trabaja en la plantación con algunos conocimientos del suelo, él puede darle una mejor interpretación a estas propiedades y entonces manejar mejor la plantación de palta. Decir, bueno, esta capa superficial, si tiene textura franco-arcillosa y tiene 20 centímetros de espesor, quiere decir que puede retener 20 por, vamos a ponerle por 3, serían 60 milímetros de agua. O sea, que es una buena disponibilidad de agua en esos 20 centímetros. Y la siguiente capa hasta 50 centímetros, que retenga 4 por 30, serían 120. 120 más lo que agarra en la capa superficial, que dijimos que eran 60 centímetros. Ya ahí tenemos 180 milímetros de agua, que es suficiente para que un árbol de palto pueda durar hasta 10 días sin recibir agua de riego. Entonces esa es la gran ventaja que tiene el conocimiento del suelo en profundidad. Aparte de la ventaja que tiene conocer las características químicas como son el pH, los contenidos de bases cambiables, estas son calcio, magnesio, sodio, potasio, los contenidos de fósforo disponibles y otras propiedades, por ejemplo, como la capacidad de intercambio catiónico, la capacidad de intercambio catiónico efectiva, la saturación de bases, que todas tienen que ver con la nutrición de la planta y tienen que ver con el manejo en sí desde el punto de vista de la fertilización. Todos los análisis que uno pide para poder definir una buena nutrición, el laboratorio puede consumir unos 600 o 700 gramos de sodio. Entonces, si uno le lleva 1 kilo en una bolsa como esta, doble, hay que ponerla doble para evitar que por algún accidente la bolsa se rompa y entonces hay cierta protección. Entonces procedemos a tomar la muestra de las diferentes capas. Tengo esta muestra, la llevo al laboratorio y no lleva una etiqueta que diga que esta muestra corresponde a una parcela de paltos del poblado del Liuliu. Eso no tiene ningún sentido, porque esto se puede confundir con otra muestra. En cambio, colocándole la identificación no hay ningún problema. Colocamos las etiquetas en cada bolsa, buscando la manera de que la etiqueta quede entre las dos bolsas para que no agarre humedad, la humedad del suelo o del material del suelo, y entonces se pierda la muestra. Y luego hacemos esto y le hacemos un nudo, un nudito que no quede tan apretado, porque en el laboratorio se molesta mucho
cuando una bolsa va demasiado apretada. Y entonces esto queda así. Una muestra de suelo con su etiqueta muy bien identificada. La muestra para que no haya ninguna duda de dónde procede la muestra y que el laboratorio, por supuesto, esté en capacidad de entregar unos resultados del sitio de donde la recibió. Monolito. Y el monolito es una representación, digamos, como no digamos esquemática, porque lo estamos haciendo con material de suelo real que estamos tomando de la descripción del perfil que hemos realizado hasta la profundidad de 1.25 metros. Entonces, lo que estamos es colocando material de cada uno de los horizontes que hemos delimitado o los horizontes que hemos identificado. En este caso podemos llamar la capa superficial un horizonte AP, un horizonte A. De la P significa plow en inglés, de laboreo. Después podemos tener un horizonte BT argílico, un horizonte la segunda capa que va de 20 a 50 centímetros, es un BT1 con textura arcillosa. Por supuesto es una arcilla, vamos a decir, arcilloso pero liviano, con menos de 50% de arcilla. Y luego viene una capa de 50 a 100 centímetros que podemos calificar entre franco arcillosa y franco arcillo arenosa. Disminuye el contenido de arcilla y aumenta la arena. Y por último encontramos entre 100 y 125 centímetros un material franco arcillo arenoso con bastante gravilla, o sea, material con más de 2 milímetros de diámetro hasta más o menos 1 centímetro de diámetro y con bastantes colores grisáceos y rojizos característicos de la mesa freática, del sitio donde está fluctuando la mesa freática, que es la que está provocando el humedecimiento del suelo por ascenso capilar de esa mesa freática. Entre otras cosas, este monolito nos ayuda para, al procesar la información estando en oficina, nos ayuda a hacer las clasificaciones taxonómicas de los suelos y las clasificaciones utilitarias. Es muy importante para cada suelo que se describe en campo, aunque uno se equivoque, establecer una clasificación taxonómica tentativa, por lo menos decir a qué orden pertenece. Entonces, en este caso particular, yo me atrevo a decir que este suelo es un alfisol. Un alfisol porque presenta incremento de arcilla con la profundidad y presenta cierto grado de evolución. Tiene una buena estructura de suelo, tiene la diferenciación de horizontes bien definida. Podemos decir que hay un horizonte A, un horizonte B, un horizonte C desde el punto de vista genético. Podemos decir que hay un horizonte superficial que, si bien por colores no llega a ser un mólico, por lo menos es un horizonte ócrico, y el siguiente puede ser un horizonte argílico. El que le sigue hasta 1 metro también puede ser un horizonte argílico. O sea que tenemos un horizonte argílico que llega a 1 metro de profundidad. Y entonces no es un argílico bien desarrollado porque no está llegando siquiera a 1,5 metros, que es como los edafólogos consideran un horizonte argílico bien desarrollado. Y le dan el calificativo de pale que significa viejo. En este caso es haploide, es un argílico haploide de haplo, que no está bien desarrollado. Entonces, pero es muy importante desde el punto de vista agronómico porque nos garantiza un almacenamiento de agua y de nutrientes, porque la capacidad de intercambio catiónico de estos suelos generalmente es alta. Y cuando digo alta es porque está por arriba de 20 centimol por kilogramo de suelo. Entonces, todas estas propiedades y todos estos monolitos y toda esta información que nosotros recabamos en el campo en un lapso relativamente corto, porque este trabajo de describir estos perfiles de suelo con barreno, hacer el monolito, tomar las muestras de suelos, tomar el color con la tabla Munsell y hacer las interpretaciones correspondientes, eso no nos lleva más de 30 minutos en cada punto. Entonces quiere decir que este es un trabajo muy útil, muy importante para el agricultor y también para un país donde la agricultura piensa desarrollarse y producir lo suficiente para el consumo interno y para lograr exportar los excedentes al mercado internacional. Mi nombre es Elio Chacón Medina, soy ingeniero agrónomo con maestría en suelos y en nutrición vegetal.
tengo 45 años de experiencia en este trabajo en forma ininterrumpida, trabajando en diversos países, empezando por Venezuela. Estuve también en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Panamá y hoy día me encuentro en Chile. Este trabajo lo he venido realizando con mucho amor, con mucha dedicación. He sido investigador en muchas áreas, he participado en estudios completos de países como Venezuela y Ecuador, donde participé en la evaluación de las tierras de ambos países de manera integral. Puedo decir que conozco más a Ecuador que cualquier ecuatoriano y conozco más a Venezuela que cualquier venezolano, porque me lo pasé completo haciendo estudios de suelos. Por otra parte, fui profesor universitario durante 30 años, también asesorando estudiantes de posgrado, asesorando tesis de maestría y de doctorado para que sirvieran de apoyo para la evaluación de sus respectivos posgrados. Espero continuar trabajando acá en Chile en esta actividad, apoyando productores de palta, productores de vid para vino y para mesa, productores de cítricos, productores de trigo, en fin, todo el productor que requiere, tal como hoy día me encuentro asesorando productores de madera de teca en Panamá. Soy asesor de varias empresas productoras de teca que se exportan a la China y a la India, y que Panamá ha resultado ser un buen sitio para la producción porque reúne condiciones climáticas muy favorables para la producción, aunque en algunas de las empresas donde yo estoy trabajando no se reúnen las condiciones de suelos ideales. Entonces estamos produciendo por debajo de lo que se debería producir porque realmente las tierras están hasta ahora deficitarias y la empresa no había contado con un edafólogo como ahora que estoy yo, y entonces se venían cometiendo una cantidad de fallas. Hoy día estamos tratando de recuperar porque una de las grandes deficiencias que presentan los suelos en Panamá es la alta acidez y eso va en contraproducción de la teca. La teca es una planta, es un árbol muy exigente y demanda mucho calcio, demanda unas condiciones especiales, sobre todo de disponibilidad de calcio, de magnesio y de potasio. Y precisamente las tierras que estamos trabajando en Panamá con eso están deficientes en esos tres nutrimentos. Entonces, bueno, yo les solicito que si quieren tener más información de mi parte, yo tengo una página en Instagram que se llama Chacón Agrícola. Pueden seguirme allí. Allí estamos subiendo casi que 3-4 veces en la semana artículos muy interesantes sobre suelos, nutrición vegetal, plantaciones de los cultivos más importantes que se producen en Chile, y estamos tratando de educar y de organizar cursos también para que sean dictados a través de internet vía online. Cualquier persona interesada en uno de estos cursos de nutrición o de organización de fincas o de planificación de fincas pueden ver estos cursos y allí pueden enterarse de las actividades que hay que desarrollar. También podemos organizar cursos para estudiantes universitarios, para estudiantes de posgrado, para que puedan desarrollar tesis de grado o trabajos de grado que sean verdaderamente productivos para la región y para el país. Me despido por ahora de este video, no sin antes proponer que sigamos viéndonos a través de las redes sociales y de otros videos que pronto subiremos a través de estos medios. Muy buenas tardes.